Actualmente, para aquella persona que tal vez no te conoce y demás y quiere aprender más de vos, ¿cuál es tu negocio? ¿A qué te dedicas? Ok, yo me dedico actualmente a reconstruir empresas para que puedan licitar, o sea, venderle al gobierno costarricense. Hay una hora que yo me di cuenta hace poco, haciendo una terapia del niño interior, no sé si la han hecho en algún momento. No, nunca lo hemos hecho. Mae, esas terapias del niño interior te permiten ver cosas y disociarte de lo que vos crees realmente hoy, y te vas un poco más atrás y empezar a ver cuáles son esas cosas que realmente pudieron impactar a ese niño en algún momento que hoy en día ni siquiera entendemos. ¿Qué tan rentable es venderle al gobierno? Y ojo, mae, tanto como para, no sé si vos lo hiciste en algún momento, y tanto para algún cliente tuyo, ¿cómo ha sido ese mejor impacto que le has dado a algún cliente que has tenido, mae? 17 mil millones de colones anuales es lo que hay puesto sobre la mesa. Hay siempre plata sobre la mesa que el gobierno tiene que gastar. Las únicas personas en este mundo que pueden realmente impactar o hacer una diferencia son las personas que creamos. Y si te pones a pensar, la creatividad viene desde que usted tiene que estar en un punto de su vida donde usted está tranquilo. Usted en este momento yo lo estreso a un punto heavy y usted no va a poder ni siquiera pintar. No hay creatividad de nada. Para Kenneth, ¿qué es su nombre ideal? ¿Qué es ser ese hombre? Lo que él piensa de sí mismo, a lo mejor en un futuro o hoy mismo, que dice, mae, esto es lo que yo quiero en mí. Yo pienso que el hombre actual ha perdido mucho, o hemos perdido mucho, la presencia. Como realmente nos dejamos llevar mucho por lo que tenemos que hacer, que de verdad nos toca hacerlo. Y yo pienso que el hombre ideal es ese hombre que mantiene el equilibrio entre lo que está sintiendo y lo que está actuando, pero sabiendo que usted tiene la certeza de que puede tener una pareja o una persona que realmente esté con usted y que usted pueda ser vulnerable 100% para poder tocar esas fibras más profundas, para poder realmente proyectarse como ese hombre ideal. Ahora, Claro. ¿qué es ese hombre ideal? Como usted dijo, cada uno de nosotros tenemos una creencia de qué debería de ser un hombre ideal, Claro. o podríamos hablar del hombre ideal del colectivo, ¿verdad? Pero para mí, ser ese hombre ideal es poder tener el control de su mente, poder tener claridad de cuál es su visión como persona y tener una conexión espiritual que le permita a usted poder llevar la vida desde lo principal, que es poder generar paz en las personas que están alrededor suyo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos acá en un nuevo episodio número 4, y me encuentro con estos dos cracks. Kenneth, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Kenneth, ¿Cómo estás? Placer, mae. Buenísimo. Steven, bueno, ¿a quién tenemos hoy por acá? Mae, bueno, tenemos a nuestro vecino. Empezar por ahí. Literal. Tenemos a nuestro vecino, mae, que realmente yo ya había conocido por medio de un mentor que tuvimos en común como tal. Y a partir de ahí, mae, pues vi su perfil, vi lo que hacía, me interesó, pero más allá de lo que hacía, me interesó cómo él era como persona. Lo vi en el apartamento, justamente acá en el condominio. Hablamos, mae, una conversación como de 5 minutos aproximadamente. Y yo dije, mae, hay una buena energía, considero que él puede aportar al podcast. Hay que traerlo. ¿Y qué más buena explicación puede darnos de quién es la persona, si no vos, Kenneth? De una. Si pudieras decirnos, mae, no fuéramos extraños, estuviéramos en una cafetería, tomando un cafecito, una agüita, mae, ¿quién es Kenneth? ¿Cómo podrías definir a Kenneth en este momento, mae? Ok. Kenneth es una persona de 37 años, emprendedor de toda la vida. No he tenido un jefe desde los 23 años aproximadamente, sin planear en realidad. Eso es algo como que está muy en auge últimamente, como esa libertad de salir del 9 to 5 y todo eso. Pero con mis 37 años, creo que desde esa época, 23, 24 años, ya como que salí de esa vida, de estar siempre con un jefe. Me han pasado muchas cosas a lo largo de este tiempo, realmente que han sucedido en el ambiente, pero que hasta que sucedieron y que realmente llegué a un punto donde dije algo tiene que cambiar aquí, es cuando me di cuenta que las cosas no simplemente suceden, es simplemente que uno las atrae, uno las produce, Claro. sea bueno o sea malo, Claro. es decir, siempre está. Entonces, eso quiere decir que realmente ahora a mis 37 años creo que me considero más consciente, que me di cuenta que la conciencia es un poco más allá y más profunda, que tal vez después pueda explicarles un poco cómo veo yo eso, el despertar de conciencia de la gente, que Claro. es básicamente lo que me sucedió a mí. Claro. Me sucedió después de un proceso específicamente que me alejé del último trabajo que tuve, que mi jefe era mi papá, en una recuperación de la relación papá-hijo, dejé de tener ese socio y bueno, ahí fue donde empecé y me di cuenta que había algo más que hacer
en mí como persona y cosas que yo venía haciendo como persona que al final estaban afectando mi entorno. Entonces, creo que por eso es que decís que ese día conectamos y que hicimos como ese clic. Yo realmente he trabajado mucho como esa parte de conexión, de realmente no guardarme las cosas y poder conectar con la gente. Y ese día creo que te escuché en una llamada de ventas y fue como, Sí. Creo que estamos en las mismas. Total. Entonces, realmente ahí fue donde conectamos y bueno, ¿no? Eso me hace a mí saber, y muchas veces uno no se da cuenta del camino recorrido que tiene hasta que realmente alguien o algo en la vida, una circunstancia específicamente se lo muestra, ¿verdad? Claro, claro. Y el hecho de que personas como ustedes me inviten a un podcast, que reciba mensajes en redes sociales como, necesitaba escuchar eso, gracias, y ese tipo de cosas, creo que es lo que hoy en día me mueve como persona más que gente que me diga, tengo un montón de plata, hice un montón de cosas. Entonces, también me considero una persona que hoy en día está reestructurando su vida. Tengo, en estos momentos específicamente, y cuando me invitaste, de hecho yo dije como, creo que no estoy en el mejor momento para ir a expresarme de todo esto, pero que más bien de ahí es donde viene esto, es una terapia, de hablar de uno mismo, hablar con otras personas es una terapia. Y desde que me di cuenta que esto agrega, y empecé a realmente sentir que el hablar y expresar lo que uno tiene y lo que uno ha vivido, levanta un montón de cositas en la gente que es como, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer allá, mira, este man también ha pasado esto. Uno muchas veces no se da cuenta, pero literal está impactando a muchas personas, man. Exactamente, ese impacto que al final es de ahí donde me considero que soy yo hoy, que es realmente quiero impactar personas conociéndose y creyendo en ellos mismos. Lo hago con un vehículo específico que es un vehículo súper extraño y súper único en este país, que casi nadie lo hace, y gracias a eso tengo una empresa hoy en día que está levantando muy bien. Claro. Y la empresa se dedica a algo muy específico, pero yo en realidad lo que hago es transformar a esas personas que están dentro de una forma u otra para que se encuentren un poquito más, y ahí tengo un par de herramientas que meto en el proceso para que ellos mismos tomen un poquito de conciencia. Entonces, como que de esto es lo que he descubierto en estos últimos años. Claro. Kenneth, buenísimo. Justamente, bueno, nosotros tratamos de hablarle mucho a emprendedores y creo que vos sos un claro ejemplo de esto. Actualmente, para aquella persona que tal vez no te conoce y demás y quiere aprender más de vos, ¿cuál es tu negocio? ¿A qué te dedicas? Ok, yo me dedico actualmente a reconstruir empresas para que puedan licitar, o sea, venderle al gobierno costarricense. Okay. Las licitaciones son procesos de compra y están regidas por una ley, entonces yo lo que hago es que le enseño y reestructuro y le doy estrategia a personas que quieren venderle al Estado para que lo puedan hacer en 3 meses. Entonces, mi empresa se llama Licita Consultores de América, es una firma. Sí. Tenemos 115 empresas ya registradas en un año y Bien. medio. Oh, bien, Sí, poco ¿no? tiempo, ¿no? Sí, muy poco tiempo en realidad. Y bueno, ahora el reto ha sido mantenernos con esa energía para poder darle esa misma cantidad vamos a ver, darle a todo el mundo exactamente lo mismo. Y eso ha sido un proceso en el cual tenemos que dejar muchas cosas, muchas empresas que hay que sacar de la firma también, que nos hace tener como, bueno, más estabilidad, ¿verdad? Claro. Pero es bonito eso. Mae, me estás diciendo que en 3 meses ayudaste a estas empresas a empezar a trabajar con el gobierno. Sí, tenemos un año y medio de estar trabajando y los periodos son de 3 meses para cada empresa. Es decir, las empresas entran y en 3 meses nosotros los preparamos. En 3 meses les hacemos estructuración. En 3 meses lo que hacemos es enseñarles a lo básico que todo el mundo cree que es usar SICOP, que es una herramienta, que esta herramienta lo que hace es que almacena absolutamente todas las compras del Estado. Cada colón que Costa Rica invierte, es decir, que gasta, tiene que pasar por medio del gasto público, que es una ley específica que se tiene que cumplir, y todo pasa por una plataforma que se llama SICOP. Esa plataforma hay que aprender a usarla, es sumamente ortodoxa y tiesa, pero al final la mayoría de personas creen que tienen que buscar cómo utilizar SICOP, pero nosotros les agregamos un poco más, que es la estrategia de cómo venderse al Estado, que ahí es donde cambia la cosa. Entonces, eso es lo que hacemos con las empresas. ¿Qué tan rentable es? O sea, nosotros de hecho a la hora de investigar tu nicho, lo que hacías como tal, sacamos muchas ideas y para nosotros es un muy buen modelo de negocio. Pero hay personas que nos están viendo que literalmente no saben absolutamente nada de licitaciones como tal. ¿Qué tan rentable es venderle al gobierno? Y ojo, tanto como para, no sé si vos lo hiciste en algún momento, y tanto para algún cliente tuyo, ¿cómo ha sido ese mejor impacto que le has dado a algún cliente que has tenido, man? 17 mil millones de colones anuales es lo que hay puesto sobre la mesa.
hay siempre plata sobre la mesa que el gobierno tiene que gastar. Según el gasto público, cada una de las instituciones, y te lo pongo como un ejemplo, al Ministerio de Hacienda le dan 100 millones, la Caja le dan 200 millones, cada municipalidad tiene 70 millones. Un ejemplo, ¿verdad? Eso no es así, pero son ejemplos. Si en diciembre 31 yo le di 100 y usted gastó 80, esos 20 el próximo año se los castigamos. Entonces su institución va a tener 80, ya no 100 porque ya no los necesitas. Hay más de 2.000 licitaciones al día. Literalmente, cuando nosotros nos metemos a vender algo, lo que sea, tenés dos retos. Y siempre es el cómo conseguir clientes y cómo realmente cuando tenés el cliente, cómo venderle. Y entonces, el lead, cómo tenés un lead y cómo venderle a ese lead. Claro. Cuando nosotros estamos en el mercado privado, tenemos que estar en ese constante perseguir al lead todo el tiempo para ver cómo usted va a llegar, que invertir en ads, invertir en marketing, invertir en la agencia que le llegue y que me grabe y yo llegarle a una persona. Con licitaciones es completamente lo contrario. La necesidad de estar real dentro del sistema y vos como proveedor bien preparado, sos de las primeras opciones que vas a tener siempre para que el gobierno te compre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas a encontrar necesidades, por ejemplo, puedes llegar a una municipalidad y te das cuenta que todos los aires acondicionados están rotos, entonces, le vas a llegar a decir a la persona, basado en eso, no tienes presupuesto para esto, sí hay un presupuesto y la verdad es que las empresas de aire acondicionado ni me han llegado a participar o me mandan la documentación mal o que esto y que lo otro, entonces ya llega la gente realmente entrenada, con todo listo, les preparamos plantillas, que los catálogos ya vayan con el formato que se necesita. Entonces al final lo que produce es que el funcionario público, que por lo general, la mayoría, le puedo decir que el 80% realmente tiene impedimento en cómo comprar. No tienen ni siquiera como una claridad de cómo hacer esto. A la misma persona que ponen a comprar el papel higiénico, ponen a comprar los repuestos de moto. ¿Me entendés? Entonces hay una deficiencia enorme en cómo se compra y eso produce que las compras se hagan eternas. Claro. Al final lo que nosotros hacemos es crear asesores que vayan y asesoren a las instituciones de qué es lo que necesitan técnicamente y que participen en un estudio de mercado completamente legal para que al final salga publicado en SICOP la licitación y que usted haya sido partícipe de ese estudio de mercado, que ya haya podido usted analizar un poco más ese cliente y entonces es menos estar improvisando y es muchísimo más tener a la segura ese proyecto. Hay un montón de cosas, hay que aprender una ley, que hay que aprender eso, hay que aprender lo otro, la estructuración, de cómo llegarle, cómo hablarle a un funcionario, cómo no meterle en un problema. Y todo esto al final es lo que nosotros enseñamos con una metodología que estoy convicción 100% seguro que mi metodología va a quitar el chorizo completamente de este país. Y justamente vieras que hoy le hablé a un cliente que tenemos un podcast sobre un mae que hacía licitaciones. Y él me dijo, wow, mira, me comenté un caso de un amigo que él tenía de que el amigo, o sea, a lo que yo entendí era que el amigo era, por decirlo así, mucha argolla, justamente eso último que acabas de decir, lo de evitar chorizos como tal, era mucha argolla de un funcionario del AIA. El AIA, al lanzar un cartel, como que hay varias empresas a competir como tal, pero como ese era tan cercano a ese funcionario, por ejemplo, que mandaba el cartel, el amigo de mi cliente hacía el cartel con los requisitos que solo él le podía dar, se lo daba al funcionario de la AIA y el AIA lanzaba a concursar. Evidentemente, todas las empresas decían, tiene esos requisitos que nosotros no podemos darle. Pero él sí, porque él hizo el requisito para dárselo al funcionario para que lo lanzara. ¿Es algo que se puede dar comúnmente o, ¿Cómo funciona? Exacto, ¿cómo funciona esa parte? Agéndeme una llamada, yo le cuento cómo lo hacemos y después lo pongo a hacer. Porque el mago no revela... No, mentira. Realmente tenemos una metodología específica que lo que hace es convertir eso que usted acaba de decir en una forma específica en la cual se cumplan todos los parámetros de la ley para que ese funcionario público lo que sienta más bien es apoyo y que realmente deje abierta completamente la cancha para que cualquier persona que tenga, eso sí, su calidad, sus especificaciones que realmente están creadas para un fin específico para esa institución, pueda cumplir. Es decir, no es para mí, pero yo realmente lo que hice fue asegurarme de que, un ejemplo claro, una institución pública que compre 17 millones en zapatos, en calzado de seguridad para el montón de personas que anden recogiendo basura, por ejemplo. Llega un proveedor con unos zapatos panameños de 8,000 pesos y todo el mundo dice, eso es lo que quiero, tiene punta de composite, está toda perfecta, tiene todas las características, está bien, perfecto. Compro eso
tengo que estar comprando 17 millones de pesos en zapatos porque cada 3 meses se dañan y que cada 6 meses llegó un mae y me dijo que es que le duele el pie, que ya entra salud ocupacional. Ese montón de problemitas que nosotros ni nos imaginamos son lo que nosotros, los expertos, nos damos cuenta que suceden y vamos y ofrecemos un zapato de 45 mil pesos, pero te aseguro esto, esto, esto y esto, que cumple con la ley así. Y ahora más bien lo que quiero es que su cliente que dice, es que ya no cumple nada, levante usted su calidad. Levante lo que usted está vendiendo. Entonces al final dejamos de estar viendo cochinadas en el Estado, Claro. empezamos a ver cosas que realmente valgan la pena, Claro. porque el dinero realmente se va para los 45 mil pesos de su zapato. Pero ¿qué pasa si cobras 45 mil pesos y entregas un zapato de 8 mil? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Entonces hay una línea muy delgada entre lo que es realmente, y la ley lo dice, entre con lo que es asesorar a una institución y que lo hagamos por debajo de la mesa. Y eso simplemente es la intención. Claro. La intención que hay detrás de ambos. Claro. Detrás de aquí mismo podemos estarnos pasando plata bajo la mesa, nadie se dio cuenta. ¿Y consideras que Es eso la se ha intención. disminuido? Porque también me habló sobre una ley gubernamental que Bueno. eso ha disminuido exactamente, que eso pasa. Sí, de hecho es una de las cosas que hablamos con los clientes que vienen con creencias limitantes de que, es que sabes, son los chorizos, que aquí, que ya eso no es para mí. Si ustedes han notado, no sé si lo han visto en las noticias, yo creo que ya es recurrente, que el alcalde tal arrestado por esto, que el otro arrestado, cierto. todo lo que son mandos medios los están volando. Básicamente eso es porque el presidente actual y el gobierno actual, parte de política, me imagino yo también, de cómo lo han hecho, porque todos esos chorizos por lo general son hechos por los políticos viejitos o funcionarios que ya saben que nadie me ha monitoreado, ya tengo tiempo en el mismo puesto, ya gente que ya es mañosa. Claro. Hoy en día le da más miedo, justamente por eso, porque las auditorías andan, porque realmente ya ahora sí la ley exactamente es justamente para reducir ese tipo de intervenciones, de cómo se hace, inclusive hay malas interpretaciones de la ley hoy en día, que hay empresas y ahí va un tipsote para usted. Si usted en estos momentos está cotizándole a una empresa pública, es decir, a una institución, normalmente lo que sucedía para evitar esto era que la persona que cotizaba no podía luego participar. ¿Ok? Porque eso es asesoría indebida. Yo te asesoro, compras y después compras lo mismo. Había una mala interpretación de eso porque no estaba dejando, que no hace lógica. Las personas al final, ¿cómo voy a decirle a él que compre? Y cómo, si él no sabe qué comprar, ¿cómo le digo? No se puede negociar con el Estado con esa forma. Entonces, ya eso cambió. Realmente vos podés asesorar siempre y cuando vaya a haber una apertura de que personas y empresas participen. Que no vaya a ser que nadie pueda participar. Y si no se puede participar porque usted tiene algo que yo no tengo, tengo que comprobar porque lo que usted tiene no es necesario para la institución y lo están pidiendo por puro capricho, y porque lo mío sí funcionaría exactamente igual. Es decir, siempre se prueba, siempre hay que probarlo. Claro. Sí. Mike, vos se nota que tenés mucho conocimiento en esta área, o sea, son temas totalmente nuevos para mí, de hecho, me interesa mucho. Sí, para mí también. Sí, o sea, temas muy importantes. Mike, ¿qué estudiaste o cómo te preparaste para eso? ¿Qué se estudia para saber tanto esta área? Mae, la vida realmente, vamos a ver, mis bases son de administración. Yo en realidad no me considero una persona académica y nunca lo he sido. Mae, no soy una persona que sienta que mi éxito haya venido desde la academia. Claro. Sin embargo, la vida me ha dado a mí diferentes oportunidades para aprender de todo un poco. Y creo que mi condición mental, qué sé yo, como soy yo diseñado, me permite mucho poder aprender un poco de todo y poder reforzar más el tema de vamos a ver, todo lo que es la autoridad, no decirlo como autoridad, sino que es más que todo el liderazgo, ese liderazgo de cómo poder saber que las cosas tienen que pasar sin tener el conocimiento 100% de cómo vaya a suceder eso. Es por eso que te empezás a apalancar de personas específicamente con profesiones específicas que aprendes de eso. Entonces, vamos a ver, Bueno. sí, de estudios no tiene mucho que ver con lo que hago, es básicamente administración, que administración sí tiene un poco que ver con eso. Y de hecho, después de eso pasé ya a un tema más de logística internacional. Siempre he tenido empresas, entonces aprendí solo a cotizar en China, importar desde China. He tenido empresas de toldos de carro y tiendas de acampar y toda esa vara que al final es mi pasión todavía, de cómo me gusta todo ese tema del overlanding y andar de eso. Entonces tenía ese negocio y como sabía de importaciones y como sé inglés, entonces puedo conectar bien con las empresas en el extranjero.
en algún momento de la vida, mi papá siempre fue el director comercial de una empresa o estuvo siempre en ventas del Estado. Desde que yo estoy así, escucho de licitaciones. Mi tata sabe de licitaciones mucho tiempo. Él siempre ha sido vendedor de licitaciones y él va poco a poco levantando en empresas y hasta que llega a ser el director comercial y socio de una empresa. Él, después de yo decidir, no sé, en alguno de estos, se me ha pasado, creo que yo mismo me he puesto como zancadillas en el camino, tomando decisiones por mí mismo y que al final terminé trabajando con mi tata otra vez, bueno, otra vez no, por primera vez, que después de este proceso de trabajar con mi tata empecé a ver un poco más lo que era el tema de cómo venderle al Estado, que aquí, que allá, ya empecé a empapar un poco más, pero mi obsesión en ese momento era cómo simplificarle la vida a mi tata. Entonces, cuando mi tata estaba en esta empresa, nosotros siempre dijimos, queremos tener alguna empresa de licitaciones en algún momento, bla, 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 unos 5 añitos. Pues como siempre, Dios le pone una de las cosas sobre la mesa y... Mucho mejor que las expectativas. Mucho mejor. Que al final lo que sucedió fue que a mi tata lo estafaron, los socios que tenía en ese momento. Literalmente un miércoles sucedió eso, el viernes ya estábamos con una mesa de plástico, 2 sillas, sentados en un local en Coronado diciendo, ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces nos pusimos una empresa que se llama All Fire actualmente. Mi tata siempre la había tenido desde antes y que ya venía caminando con temas de extintores y ventas así muy, muy, muy simples. Y en All Fire, tal vez por la buena relación que tenía mi tata con los proveedores y que sabían que él era el que le ponía siempre, que no era el que estaba ahí detrás del escritorio, sino que él era el que estaba realmente con los clientes. Y cuando la empresa anterior manda un correo, don Adrián ya no trabaja con nosotros, más bien eso fue como hacerle una campaña de leads, porque todo el mundo fue como, Adrián, quiero trabajar con usted. Entonces nos topamos con muchas empresas que querían trabajar con nosotros en el extranjero para venderle al Estado, que nos puso en una posición súper incómoda, porque eran ventas, pero no había un 5. Entonces, para eso, 0 ventas, 0 historial, no había un 5, y venían licitaciones, por ejemplo, como hospitales móviles, que los hospitales móviles era una de las empresas que vinieron con nosotros. No sé si lo vieron en pandemia, que los hospitales móviles eran unas carpas que ponían en los hospitales para que cuando llegaba alguien con COVID, ahí los metían, aislaban todo, trataban, y por ahí empezó. Entonces eran negocios de $200,000 que nosotros teníamos que hacerle frente, cómo pagar al principio, que tal vez el 30-40% era el valor del producto y la importación y todo lo demás, y empezamos por ahí. De todo esto comencé en armar una bodega, que armar el proceso de importación, que armar el proceso de venta, que armar el proceso de aquí, que armar el proceso de allá. Sí, con mi tata vendiendo y yo aquí recibiendo todas las adjudicaciones y qué hacíamos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso fue que yo tuve que aprender, literalmente me tocó aprender de cada uno de los procesos internos de las empresas, de licitaciones. Luego ya me tocó hacer conexiones en el extranjero, ir a conseguir estas empresas, replicar eso una y otra vez con empresas en el extranjero, ir a ferias en el extranjero, ya empezar a conectar con las empresas que quieren venderle al gobierno de Costa Rica. Entonces empecé ya con esa parte de negocios internacionales. Me metí a hacer un curso en la Braulio Carrillo de logística y negocios internacionales, entonces ahí agarré un poco más experiencia, bueno, más materia para poder agarrar experiencia después, y desde entonces me he dedicado a vender. Ya después de eso fue empezar a vender. La última, creo que el último proceso en ventas que llevé fue con un Mike que les debe salir a ustedes ahí en Instagram, que se llama Kurt Werner, que saqué la certificación de ventas con él, y a partir de ahí de todo cambió ya con un proceso de ventas más claro. De venta más claro, y que me di cuenta que ya ahora sí puedo vender mi propio producto de una forma diferente, y actualmente por eso, y de ahí, de esa metodología de ventas, se sostiene Licita. Pero sí, en este proceso de aprendizaje ha sido mucho como en la calle, y después empezar a aprender sobre lo que necesito aprender realmente, no como al revés. Entonces así como así. Vos aprendiste entonces de ventas con Kurt Werner. De hecho, es un invitado, queremos traerlo acá al podcast porque sí, sale mucho en Instagram y es súper bueno. De hecho, bueno, andabas en la boda de Kurt, de hecho, hace poco, ¿verdad? Sí, andaba en la boda. Nosotros teníamos una pregunta importante relacionada a esto. Vos andabas de viaje en Italia y tu negocio seguía funcionando, ¿verdad? ¿Cómo haces esto? ¿Tienes un equipo detrás? ¿Lo hiciste solo? ¿Cómo se maneja? Verás que eso es parte del proceso que estoy ahorita mismo. De hecho, que como comentaba ahora, estoy como en este proceso actual de descubrir cuáles son esos puntos negros sobre la hoja. Claro.
Actualmente tengo esta empresa que realmente sí me acabo de ir para Europa. Me fui y normalmente eso es lo que yo promuevo a las empresas, realmente cómo dejar de ser todólogo y que el dueño de negocio realmente pueda separarse. Ha sido como mi obsesión de siempre. De hecho, mi papá es el caso de éxito mayor. Es la persona más cascarrabias, era peor que sacarle un pellizco a un vidrio, decía mi abuelo, y no había manera de que él cambiara la forma de ser, levantarse a las 7 de la mañana, bretear como un loco, parecemos hormigas, venga usted haga esto. Sí, claro. Y hoy en día, ver lo que un lunes se queda en la finca y a las 11 de la mañana ya baja y que ya entendió que el negocio funciona, eso es como mi caso de éxito. Yo hoy en día tengo mi estructura. Creo que en búsqueda de esa estructura he invertido más de la cuenta, que eso es algo que es muy importante, saber cómo uno está invirtiendo en su negocio en el tiempo adecuado. Y como me lo dijo Kurt un día, ¿usted sabe cuál es la única razón por la cual nosotros en este momento no estamos facturando $50,000? ¿Por qué? ¿Cuál? Ignorancia. No sabemos cuál es el camino de 0 a 50. En el momento que nosotros sepamos cuál es la teoría para llegar de 0 a 50 y ese blueprint, simplemente hay que copiarlo, hay que hacerlo. Y ahora sí que llegaste a 50, pasa a 80, haciendo exactamente lo mismo que ha hecho 1 y 2 y 3 y 4 y un montón de personas haciendo exactamente lo mismo. Es un modelo de negocio que funciona igual. ¿Ves? Entonces, si vos realmente sabes cuál es el paso a paso de tu empresa y cuál es en la etapa que estás y a qué personas necesitas en esta etapa, de 0 a 10, sos vos. De 0 a 10 sos vos. De 10 a 20, contratate una persona que pueda, es esa persona que se pone el sombrero de asistir. Y ya después ahí vas creciendo. Y creo que actualmente una de las cosas que me permite a mí poder hacer eso es tener un equipo de trabajo que está ahí haciendo las cosas como tienen que ser. Sin embargo, sí es necesario siempre estar midiendo eso, ¿no? Porque puedes caer que tu equipo de trabajo es más grande de lo que debería de ser. Claro. Actualmente, tu equipo, ¿cuántas personas están trabajando con vos? La semana pasada cortamos cabezas. Sí. La semana pasada tuvimos que tomar esa decisión porque consideraba que no estaba permitiendo que el negocio crezca como debería de ser. Creo que caemos mucho, nosotros los empresarios caemos demasiado en el hecho de no disfrutar el momento presente por estar pensando en el gol del futuro. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a estar siempre viendo ese gol del futuro, nos damos cuenta que las acciones de hoy son una estupidez. Y acciones relacionadas al... Uno mismo, las decisiones que uno toma. En base al negocio, en base al estilo de vida en general. Por ejemplo, yo considero en todo, en negocio, estilo de vida, todo, ¿me entendés? Es como, vamos a ver, es que si vos te pones a pensar, uno como emprendedor, y para tener un éxito rotundo en esto, yo creo que hay que saber entender, y lo dice Alex Hormozi, esa vara de que la vida balanceada, y que esto y aquí y allá, yo creo que en este camino que estamos nosotros, en esta etapa actualmente, no es el momento. Claro, aquí es para ponerle, bueno para poder llegar a 45, 50 años y ahora sí decir, ahora sí tengo una vida balanceada, ¿entendés? Pero creo que ese hecho de llegar y decir, hoy creo que yo me merezco esto, yo me merezco estar relax, yo me merezco poder irme para Europa y que mi equipo de trabajo quede solo y que siga. Yo estando allá se hicieron ventas, pero no como quisiera. Y estando allá se me fueron 2 personas esenciales del equipo, porque una de las cosas que pasa en este mundo digital es que las personas que tenés, por lo general, no es que se van porque no les gusta lo que haces, sino que es que crecen tan rápido que jalan. Mi setter se puso una empresa sola. Es una cracksota ella, man. Y eso fue una de las cosas que más me dolió. Una de las setters principales que he tenido, más buena de todas, me puse una empresa, voy jalando. Pero también vos la hiciste crecer. O sea, esa es la parte es una satisfacción que puedes sentir. Ahí es donde va esto. Realmente mi propósito de vida es eso. Ver cómo las personas, si ha sucedido antes de que yo supiera que era mi propósito, sucedía. ¿Entendés? Bueno. Sucedía sin que yo supiera que era mi propósito. Entonces, por eso es que al final uno siempre va a terminar haciendo lo que le toca. Solamente que uno se da cuenta de qué es lo que le toca y uno puede optimizar su vida a eso. Pero volviendo a esto del tema de cómo uno realmente tiene que, es decir, tener cuidado de cómo tener este equipo de trabajo y cuánto delegas en ese equipo de trabajo, porque puede llegar a pasar de que en algún momento perdas el control de las operaciones internas de la empresa. Y ahí es donde usted más bien quiere hacer menos, quiere hacer como más tribu, quiere hacer un crew más chiquitito. Y ahí es el proceso en el que estoy ahorita. Entonces sí, actualmente tenemos, me preguntaste eso, son 5 personas. Buenísimo. 5.
Mae, justamente mencionaste algo que para mí es clave, de hecho lo hablamos y justamente el miércoles grabamos unos videos sobre eso, que es la parte del emprender, mae. Normalmente se vende la parte linda de emprender. Es como, mae, emprenda, y usted va a ser dueño de su tiempo, va a ser dueño de su dinero, va a ser dueño de dónde va a trabajar, va a ser su propio jefe. Y evidentemente uno va a ser su propio jefe. Pero uno le vende la realidad de que cuando uno ya tiene literal un equipo de trabajo que acciona por él y evidentemente usted ya tiene un estilo de vida en el que a lo mejor puede viajar, puede hacer muchas cosas que tiene la libertad de hacer. Pero nadie habla de la base del iceberg. Todos quieren la montaña, nadie quiere pasar por el charco, mae. Y en base a este contexto que te doy, mae, ¿cómo fueron esos inicios tuyos de decir, mae, quiero emprender? O sea, quiero quedarme aquí. No hay forma en la que yo vuelva a ver hacia un empleo. O sea, literalmente yo quiero quedarme aquí. Y cómo también lograste sostenerte sabiendo en carne propia lo que es emprender, porque no es solamente, mae, gano cash. Es, mae, breté días de 14, 15, 16 horas. Hay veces duerma bien, hay veces no duerme bien. Y más, hay veces en las que usted no ve nada claro en el futuro, pero usted se amarra el pantalón y sigue. ¿Cómo fue ese proceso inicial de Kenia? Yo soy del pensar y lo he descubierto en mis últimas, tal vez en el último año de meditación e introspección. Creo que esa respuesta yo no la tengo por alguna razón. Te voy a explicar. Yo he visto personas que empiezan desde cero y que su proceso se siente desde cero. Empecé de 0 a 10. Empecé de ahora haciendo esto otro y pasé mi blueprint. Por alguna razón, esos puntos negros que yo me he encontrado en mi hoja, básicamente es como que yo no termino de integrar las cosas, por alguna razón. Y ahí es donde estoy trabajando y haciendo esta alquimia interna de cómo realmente hacer esto, porque creo que esto viene mucho de más atrás de mis ancestros. Programaciones. Probablemente, sí, muy probablemente. Pero al final, yo no sentí como esa parte inicial de cómo se hace esto, porque te digo, tenía 23 años, que ahorita yo tengo 37 y en ese momento empecé a trabajar en diferentes cosas que vendía, importaba cosas de China y empezaba a vender aquí, entonces yo no siento que realmente la etapa de emprender en aquel momento la sentí, sino que lo estoy sintiendo ahora a los 37 años con un nuevo producto, con una nueva empresa que hace 1 año y medio lo hice. Y que siento que más bien empecé desde muy alto porque licita sucedió algo. Me encontré un mar azul que nadie había atacado. No es lo mismo encontrarse un psicólogo que haga un tiquete sobre eso, porque hay varios que hacen exactamente lo mismo, a que te topes a alguien que haga licitaciones y que de repente se puso a hacer eso. Es como, siento que mis competencias son abogados de 50 años, que no hay ni idea de redes sociales. Y cuando me topé eso, literalmente mi primer mes fue de 10K. Segundo mes. Primer mes. Segundo mes, 15K. Wow. Y ahí vamos. Y ahí va creciendo el mes de este etiquete y al final yo lo que dije fue, lo que necesito es ayuda. Me agarré con gente que viniera a trabajar conmigo y se empezó a estructurar. Yo lo que hice fue tener una mentoría específicamente en operaciones que creciera conmigo. Y ahí fue donde yo sentí que tal vez como que fui dejando y yo no sentí tanto esa parte, pero sí es que hoy estar arriba y llegar abajo y volver a subir y volver a bajar es el punto donde uno como emprendedor está normalmente, ahí es donde está el meollo de todo esto, no es tanto el iniciar, es el mantenerse. Exacto, mae, muy bueno eso. Mae, y a lo mejor mucha gente puede escuchar y decir como, mae, primer mes 10K, mae, a lo mejor yo llego, me monto mi emprendimiento, veo que hay un mar azul que nadie ha tocado y me pasa lo mismo. Pero hay que tener contexto de que vos estuviste de los 23 hasta hace 1 año y medio en la misma rama, por decirlo así, y poniendo el trabajo, haciéndolo con tu papá, que te pasara lo de que lo estafaron y demás. O sea, vos ya habías pasado por el barro, a pesar de que no empezaste vos desde cero. Pero de igual forma, toda la experiencia que tuviste durante este tiempo, te ayudó a que ese primer mes fuera tan exitoso, porque ya tenías muchas habilidades en vos de que potencializaron ese mes, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿cierto? Sí, y además que hay algo ahí que es algo que yo siempre he visto en las personas, y es que si vos te pones a pensar, así como yo, usted también tiene algo exactamente igual, y usted tiene algo exactamente igual, que es en qué he sido yo bueno desde que nací. Total, man, qué bueno. Y ahí es donde entra la parte de, no sé si lo has escuchado antes, pero es el Ikigai. ¿Has escuchado hablar del Ikigai? Claro, muy poco, pero... El Ikigai, yo de hecho ahorita quisiera sacar una certificación de esas que uno se encuentra para poder hablar un poco con más autoridad de esto, pero yo lo que sé es, porque lo he leído y lo he hecho y lo aplico, que el Ikigai es
una metodología japonesa que lo que hace realmente es encontrar tu propósito mediante lo que haces bueno, mediante por lo que te pagarían por lo que te pagarían y por lo que vos realmente harías de a gratis. Eso, que se sienta que vos puedes estar ahí por horas hablando con alguien o haciendo algo de a gratis, y de ahí conecta todo. Cómo realmente vos tenés una esencia real que te permiten tener algo que agregue y aporte a la humanidad y que al final te remuneren por eso. Entonces es ahí como el ciclo de todo. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos esa chispa de qué es lo que realmente vine a hacer a este mundo, y encontrarlo creo que es como el objetivo de todos aquí en este globo, en este periodo de tiempo. Claro. Encontrar ese para qué servís. Kenneth, ¿vos sentís que con Licita has encontrado tu propósito de vida? Qué buena pregunta. Yo siempre se lo he dicho a la gente, yo las licitaciones no es que las quise hacer. Creo que encontré el hecho de tener contacto con personas, descubrirme, ver de lo que soy capaz de llegar y decir después de que yo salí, porque vamos a ver, yo salí de la empresa de mi tata con esas decisiones de impulso, de decir, no, realmente por amor propio voy jalando de aquí, yo ya no puedo sostener esto más. Haces el movimiento por amor propio, pero por lo general cuando haces movimiento por amor propio lo que sigue es doloroso, porque de ahí es donde viene, ahora sí, esa parte donde se comprime para poder expandir. Cuando todo es igual, es decir, hasta la respiración, si usted se pone a pensar, nosotros todo está en... Es así la vida, madre. Cuando yo llego y me contraigo, ahí es donde me doy cuenta de todo el montón de cosas que yo vengo haciendo mal y que quiero cambiar, y que después, al momento de crecer, ya vengo a una nueva etapa, que es cómo realmente darme cuenta de pasar de estar en un punto donde tenía un salario, comisiones y ya tener una empresa. Yo era el gerente general, entonces llegaba a las 11 de la mañana, ya tenía un puesto rico ahí. Claro. Pasar al punto donde yo decía, ¿y ahora cómo hago $50? Vuelvo a importar de China. ¿Qué hago? Literalmente esa era mi posición. Yo en algún momento dije, ¿cómo hago para generar $50? ¿Cómo hago? Y ahí es donde está la vara de cómo uno tiene que recordar, y qué rico, porque estas conversaciones las hacen uno como volver a tocar esa parte, que es como en aquel momento yo sentía lo mismo que puedo estar sintiendo hoy porque no haya ventas. Pero es exactamente el mismo sentimiento. Es un sentimiento donde uno tiene que, cuando uno se contrae, tiene que saber que hay algo ahí. Entonces lo que uno como ser humano lo que tiene que hacer es contraerse, poner atención a qué es lo que está pasando en ese momento de contracción para poder crecer y ahora sí llegar a ese punto de ebullición otra vez, de poder sacar el resultado mayor. Entonces, claro, de pasar de ni siquiera saber cómo hacer $50, descubrir que tenía una habilidad, y eso es por juntarme con personas que ya están ahí. Esto fue en una conversación con Kurt y con Jake, literalmente en una mesa, que me dijo Jake, ¿y qué es lo que hace usted, licitaciones? Y dijo, el nada más volvió a decir, le dijo a Kurt, ¿usted nunca se ha puesto a pensar en un ticket de esto? Yo, let's do it. Los tiburones, Let's go. Y entonces ahí de esa mesa fue donde salió todo. Ya negocié con Jake cómo empezar a montar proceso a proceso y decir como, let's go, voy por todo con eso. En ese momento yo tenía un restaurante que se llamaba Green Roast, un restaurante único en este país. Ahí después les cuento eso. Ya no está. Ya no está. Ya me dediqué a enfocarme a una sola cosa. Creo que también la energía no me daba para tanto. Claro. Y ahí es donde está el punto de cómo uno empezar a pensar más en uno y temas claro, ahí. claro. Pero sí, en ese momento fue como, enfóquese en una sola cosa. Claro. Que eso es el mejor consejo que yo puedo escuchar. Si usted quiere llegar a 50K al mes, enfóquese en una sola cosa. Olvídese de que, sí, yo soy coach fitness, entonces tengo mi tiquete, pero también voy a darle por hora a unas ciertas personas, y por allá voy a hacer otra cosa, y por allá le voy a ayudar al otro compa para que me gane tal. Ahí se va la energía. Literalmente se tiene que sentir tan incómodo como sentarse y decir, en este momento no tengo nada que hacer por el brete porque ya no me toca hacer nada, aquí me quedé sentado, voy a journalear, voy a meditar, voy a hacer otra cosa, pero el brete no se toca a esta hora. Y ahí es donde uno empieza como de verdad a enfocarse en una sola cosa y empezar a hacer una sola cosa, y ya ahí es donde realmente uno ve los resultados del esfuerzo, por si no se dispersa mucho. Claro. Qué importante primeramente el contexto, O
sea, yo soy muy partidario, justamente lo hablamos antes de que empezara el podcast, y cuando uno está en un ambiente de poder surgen cosas que literalmente uno ni se da cuenta que está hablando. Claro. Como lo decíamos al inicio, hay veces en las que terminamos podcast y es como, mae, dije algo tan bien que la verdad me salió poder, literal. Y mae, saber que en una simple conversación con personas de alto valor, no por lo que tienen, sino por lo que son, te dieron una idea muy valiosa, mae, que literalmente es lo que actualmente te da de comer, y no solo eso, sino que te hace impactar a otras personas. O sea, literal salió de una mesa. Es como si en este momento saliera una idea de negocio y yo te digo, mae, ¿qué te parece esto? Ok, mae, no lo voy a pensar, let's do it. Literal, mae, vos sabes una cosa, yo pienso que las únicas personas en este mundo que pueden realmente impactar o hacer una diferencia son las personas que creamos. Y si te pones a pensar, la creatividad viene de que usted tiene que estar en un punto de su vida donde usted está tranquilo, donde, mae, usted en este momento yo lo estreso a un punto heavy y usted no va a poder ni siquiera pintar, mae, no hay creatividad de nada. Claro, mae. Pero cuando vos te sentás en una mesa de personas que realmente ya están ahí, que te muestran que puedes llegar ahí, mae, claro. que usted sabe que es una persona común y corriente, no es de como que tiene aquí atrás unos botones diferentes y que es un robot, mae, es literalmente una persona Qué bueno, mae. como cualquier otra, Qué bueno. que simplemente se enfocó en tener unos hábitos, en tener una metodología y empezar a hacer eso una y otra vez. Usted se da cuenta que realmente mae, usted es capaz de todo, pero es que es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fe, que la fe dice que usted es literalmente usted es capaz de hacer absolutamente todo. Mae. Así es. Yo creo que se romantiza mucho esa parte que es que nosotros somos imagen y semejanza de Jesús, básicamente como lo dice la Biblia, ¿verdad? Mae? Que eso es literalmente hasta la parte de adentro, mae. Qué bueno, mae. No es solamente que tenemos nariz y toda la vara, es que es la Bueno, parte de adentro, mae, es la parte que vos puedes crear lo que sea. Sí. Entonces, normalmente cuando vos llegas y estás a la par de una persona que lo hizo, es como, mae, yo puedo, porque lo haces tangible, lo ves tangible. Entonces es más fácil para nosotros creerlo porque lo vemos tangible, mae. Entonces ahí es donde cambia la vara. Si vos te pones a pensar, este tipo de ideas y buenas ideas que surgen en una mesa de estas son porque realmente vos en ese momento estás presente. Si vos estás pensando en otras varas, si él estuviera en el teléfono, o si el otro estuviera, sí, mae, no, esas mesas usted siempre va a ver que las personas están presentes, que están conversando con vos, mae, que realmente están poniendo atención. Y yo creo que lo que más se siente cuando vos estás con personas que realmente están donde vos querés llegar es la presencia, mae. La presencia, el poner atención, el estar siempre presente, y de ahí está todo, mae. En esta mesa de nosotros tres perfectamente puede salir una idea exactamente igual porque nosotros le estamos poniendo atención a algo específico. Claro. Es como, ¿has escuchado la teoría del carro rojo? No. Mae, creo que la escuché en Tengo un Plan, pero mae, fue muy fugaz. Let's go. Tal vez la hemos escuchado, pero nunca la hemos aplicado a la vida cotidiana. Si yo ahorita les digo a ustedes, mae, vamos a darnos una vuelta aquí y vamos a contar la cantidad de carros rojos que nosotros veamos, vamos a ver un montón de carros rojos. Es como, ay, qué rico, quiero comprarme un Tacoma. Vas a empezar a ver un montón de Tacomas. Sí, me pasa. ¿Sabe por qué pasa? Porque su cerebro está donde pones la atención. Si usted le pone la atención todos los meses, que es que qué madre me dejó la huila, madre, qué madre no tengo plata, qué madre no, ¿qué va a pasar? No tenés plata, es lo único que vas a ver. Claro, mae. Pero si vos te pones a poner ese carro rojo, es, mae, ¿cómo logré llegar yo hasta aquí? ¿Qué fue lo que hizo este mae? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo otro? Mae, voy a journalear, y pones la energía en donde tenés que hacerlo. Ahí es donde empezás a ver la diferencia en la vida. Es literalmente esa es la teoría del carro rojo. A donde le pongas la atención en tu vida, lo que vas a seguir proyectando y repitiendo en tu cerebro, mae. Bueno, mae. Entonces ahí es donde está la parte de la reprogramación y todo lo que nosotros podemos hacer con nuestra mente, mae, porque la mente no somos nosotros en realidad, es parte de este cuerpo físico que al final nos domina y nos dominan por ahí. Entonces cuando nosotros conectamos realmente con esa esencia, que es lo que yo quiero realmente, y recordárselo todo el tiempo y no dejarse llevar por lo que la mente nos está proyectando, ahí es donde conectamos con ese ser superior, mae, con esa persona de más. Qué bueno. Una cosa es vivirlo, otra cosa es encarnarlo, mae. Es muy fácil ahorita en esta mesita decirlo, y otra cosa es cuando ya estás viendo, mae, ¿qué tengo que hacer aquí? Ahí es donde está la fe, mae. Claro. Ahí Qué bueno. es donde se agarra. Y es justamente, mae, algo que queremos tocar, porque ya que tocamos este tema, mae, vos mismo en un mensaje me pusiste hace poco, mae, creo que va a ser algo que me va a permitir catapultar lo que quiero dar en el podcast, lo que quiero hacer en este momento de mi vida. Específicamente, ¿qué es? ¿Tiene relación a tu negocio? ¿Tiene relación a tu propósito? ¿Tiene relación a precisamente qué necesitas internamente y cómo ayudar a otras personas a nivel interno? Es eso. Ma, hay una hora que yo me di cuenta hace poco, haciendo una terapia del niño interior, no sé si la han hecho en algún momento. No, nunca lo hemos hecho. Ma, esas terapias del niño interior te permiten ver cosas y disociarte de lo que vos crees realmente hoy, y te vas un poco más atrás y empezar a ver cuáles son esas cosas
que realmente pudieron impactar a ese niño en algún momento que hoy en día ni siquiera entendemos. No sé si lo han escuchado, eso creo que lo escuché hablar de Angelo, que dijo, cuando nosotros realmente no traemos esos pensamientos que tenés de niño, que en algún momento, básicamente, un trauma de niño es cuando algo sucedió y su cerebro no lo pudo canalizar, no pudo entenderlo y simplemente te contaste una historia, que esa historia quedó con vos para siempre. Se te quedó ahí. Ahí quedó esa historia. Entonces, si vos como ya adulto responsable que se hizo consciente de que somos las personas que vinimos aquí para limpiar nuestras almas y todo lo demás, y lo dejas pasar, todo bien, mae. Hay gente que va a llegar y lo va a dejar pasar y vive la vida normal y por eso vemos cientos de personas. Hay más personas montadas en un bus ahorita yendo al brete que personas que están pensando realmente, hoy me voy a comprar el carro, hoy me voy a comprar el carro. Todo el mundo está sentado en el bus pensando en los pases, pensando en esto, pero nadie está viéndose más allá. Cuando vos realmente te das conciencia de eso, te das cuenta que ese más allá, lo que lo está arrastrando para atrás son un montón de hábitos, creencias, estupideces que uno hace todos los días, que las hace inconsciente o simplemente no entiende cómo hacerlas. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo me estoy reconstruyendo como por tercera vez, mae. Esta hora no para. Esta hora no para. Yo tengo 37 años, mae, y en estos 37 años yo ya lo tengo, mae, ya lo tengo visto. 14 años, 26 años, 37 años. Son ciclos, mae. Y así se los puedo decir, a cada uno de ellos tengo una etapa diferente. A los 14 años mis tatas decidieron, más está siendo demasiado loco, nos vamos para Estados Unidos. Me llevaron para Estados Unidos como año y medio, me quedé allá. Y fui, me quedé estudiando, luego regresamos, luego otra vez, año y medio en total, allá. Y yo decía, ¿qué es esto? Es una reconstrucción por dentro que yo ni sabía que eso pasaba. Vuelve a suceder. Y ahí es donde yo ya a los 37 años, que muy probablemente nos pase a todos en algún momento, vamos limpiando y me doy cuenta, uy, madre, vengo cagándola. Esto y esto no me gusta, esto y esto no me gusta. Voy a empezar a cambiarlo y ahí es donde cuesta, mae. Ahí es donde cuesta porque ya se está dando cuenta uno que son cosas que haces todos los días, mae. Claro. Mae, justo ahora que lo mencionas es algo que de hecho Sarmiento y yo hablamos mucho, mae, que es sobre ese hombre ideal, mae. Evidentemente, como lo dijimos, mae, son perspectivas muy diferentes. ¿Para Kenneth qué es un hombre ideal? ¿Qué es ser ese hombre, mae? Lo que él piensa de sí mismo, a lo mejor en un futuro o hoy mismo, que dice, mae, esto es lo que yo quiero en mí, tanto a nivel de valores como a nivel, mae, pragmático. ¿Cómo deberías tratar a las personas? ¿Cómo deberías tratar a tu pareja actual, mae? ¿Cómo deberías de ser? Esa forma de ser y estar en el mundo actual de Kenneth. Mae, yo pienso que el hombre actual ha perdido mucho, o hemos perdido mucho, mae, la presencia. Como realmente nos dejamos llevar mucho por lo que tenemos que hacer, que de verdad nos toca hacerlo. Y yo pienso que el hombre ideal es ese hombre que mantiene el equilibrio entre lo que está sintiendo y lo que está actuando, pero sabiendo que usted tiene la certeza de que puede tener una pareja o una persona que realmente esté con usted y que usted pueda ser vulnerable 100% para poder tocar esas fibras más profundas, para poder realmente proyectarse como ese hombre ideal. Ahora, Claro. ¿qué es ese hombre ideal? Como se le dijo, es cada uno de nosotros tenemos una creencia de qué debería de ser un hombre ideal, Claro. o podríamos hablar del hombre ideal del colectivo, ¿verdad? Pero para mí, ser ese hombre ideal es poder tener el control de su mente, poder tener claridad de cuál es su visión como persona y tener una conexión espiritual que le permita a usted poder llevar la vida desde lo principal, que es poder generar paz en las personas que están alrededor suyo. Poder generar paz. Mae, puede ser generar mucha plata. Ok, ¿te genero paz? No es el objetivo. Mae, miles de experiencias. ¿Cuántas veces quiere ir a Europa usted conmigo? Mae, 2 veces al mes. Ok, perfecto. ¿Le genera paz? No es el objetivo. Es como usted, como hombre, genera paz a las personas de alrededor. Porque le apuesto lo que sea, que usted puede estar con una güila que usted le dice, yo le pago todo siempre, pero si lo ve usted que al final no puede pagar el carro, o al final no puede pagar la luz, o al final usted está todo estresado, ese no es el objetivo. Es tener paz. Entonces yo creo que el hombre ideal es el que genera paz en su entorno y en él. Obviamente, si no está dentro de uno, no está fuera. Bueno, mae. Eso es. Hablando justamente de ese tema también de relaciones, que es un tema del cual conversamos muchísimo, mae. Evidentemente hay muchas versiones y siempre nos gusta tocar con las personas que tenemos acá en el podcast porque la mayoría evidentemente son emprendedores, mae. Y también está la vertical en la que se dice de que, mae, no tengas una pareja en tu inicio medio de emprendimiento porque si no te vas a distraer. Otras personas dicen que, mae, evidentemente eso te va a potencializar ya que no solo sos vos, eso va más allá de vos.
Entonces, mae, nos gustaría escuchar la versión de Kenneth. Nosotros tenemos nuestra versión. Sin embargo, nos gustaría escuchar su versión con respecto al tema de relaciones de pareja. A nivel de emprendedor. Ok. Creo que uno como emprendedor tiene que tener esa certeza de que su pareja le está dando la seguridad para que usted, más si lo vemos como en los tiempos de antes, cuando éramos cazadores, más usted tiene que tener la seguridad de cuando usted se vaya a casar, realmente usted tiene esa estabilidad en casa con su pareja y que además esa pareja está haciendo lo suficiente para que usted en su energía masculina de proveedor, de la persona que usted realmente está dando seguridad, dando paz, usted pueda realmente sentir que esa persona lo está apoyando para eso. Ahora, hay dos formas, mae. Hay una forma que usted puede estar con una persona, desde mi punto de vista es que usted puede estar con una persona que le da toda la seguridad a nivel, ¿cómo le explico? A nivel masculino, desde el punto de vista de mae, que no te da vuelta, que no es una madre que vos andas viendo como que anda ahí toda coqueta con todo el mundo, claro. O que es una madre que realmente mae, te apoya cuando estás breteando y que mae, no, deje lo que está breteando, de verdad, ¿no? O sea, está, pero si vos tenés más bien como esta otra parte que es como ni siquiera ves que la persona le pone, está la persona también como achetada, se levanta a las 10 de la mañana, vos le decís, mae, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y la persona no está en tu misma sintonía, creo que eso también puede terminar, mae, dándote una zancadilla. Pero eso es desde un punto de vista personal, porque también hay maes que ni siquiera necesita, es decir, usted puede estar haciendo lo que le dé la gana, que a mí no me afecta eso. Claro. Pero creo que cuando uno encuentra a una persona que le quiere poner tanto como vos, no con el objetivo de ser la proveedora principal, sino que simplemente es, quiero hacer esto por mí, por vos, por hacer todo esto, quiero construir, quiero que vos construyas. Cuando hay esa sinergia de encontrar una pareja que los dos son emprendedores, creo que eso sí potencia. Pero cuando encontrás una pareja que no va con tu vibra, que más bien vos al final tenés que andar jalando, eso te frena. Y también está la otra parte, que es de los dos, y en las dos etapas pueden existir, que es cuando estamos, pero hasta aquí el vaso de oxitocina, que es cuando no estás tomando las decisiones correctas, estás súper enamorado, lo único que quieres es estar ahí metido bajo las cobijas, y ahí también te frena, que es esa parte donde vos como hombre tenés que poner paz en esa situación, que es, suelto que por más que quisiéramos estar todo el día aquí hechos una melcocha, hay que hacer, claro. Hay que hacer, entonces también eso es, desde mi punto de vista, es poder tener ese equilibrio en el cual en tu rueda de la vida esa persona no te vaya a quitar, te vaya a dar más bien. Buenísimo, buenísimo. Kenneth, igual, yéndome por ese aspecto, hemos hablado de todo un poco, de emprender, de negocios, de plata, de viajes, de relaciones y demás, espiritualidad también, y tal vez la gente dice, ¿cómo este mae hace tanto? Entonces, por así decirlo, ¿cómo son tus días? ¿Qué haces? ¿Cómo sacas tiempo para el negocio, para relaciones, para conectar con vos, tu espiritualidad, viajes? ¿Cómo son tus días? En este autodescubrimiento que estoy ahorita, estoy reestructurando mi día. Okay. Una de las cosas que más me ha costado desde que estoy viviendo esta nueva etapa de mi vida es cómo la quiero vivir. Literalmente es como de la misma pregunta, es decir, no quiero un Ferrari, pero tampoco quiero, ¿qué quiero? Entonces al final es como eso que quiero, Yo he descubierto que mucha gente puede decir, levántate a las 5 de la mañana y levántese, haga esto, haga lo otro. De hecho, ahora estábamos hablando de eso antes del podcast, de cuál es su rutina ideal. ¿Cuál es? Entonces, creo que hablando de esto, ahorita mismo, una de las cosas que tengo más desordenada es mi rutina. Y esa rutina la he querido construir desde esta nueva versión, que es lo que realmente quiero. Entonces, una de las cosas que yo en mi cabeza, no sé, no tengo datos realmente si esto es real, una de las cosas por las cuales yo siento que mi negocio ha dado un tumbo es justamente por eso, porque yo como dueño de negocio no he tenido esa rutina que realmente quiero tener, que yo digo, esa es la que quiero. Entonces, ¿cómo hago tanto? Realmente es que ya arrastro una rutina desde hace tiempo, que ya como que se clavó, que es literalmente yo lo que hago es trabajar 3 bloques en mi calendario. ¿Qué es lo que yo hago? En mi calendario tengo un primer bloque, que este bloque todavía no lo he logrado colocar a la hora que quiero, que eso es como donde estoy,
que es un primer bloque que es solamente conectar conmigo 1 hora completa en la mañana sin tocar el celular, madre, literalmente eso es algo súper importante. ¿Quieres conectar con vos? Madre, conectar conmigo es empezar a journalear, empezar a escribir, meditar, hacer una respiración y a partir de ahí comenzar a planificar su día. ¿Cómo se va a ver? Visualizar el día. Conscientemente. Conscientemente visualizar el día. Al principio del día. Últimamente ha sido a las 7 de la mañana, otro día a las 8 de la mañana. Un día fue a las 10, otro día fue a las 6. Y ahí es donde estoy, que esa inconsistencia es la que yo quiero arreglar mejor. Pero la base de todo esto es tener bloques. Un primer bloque donde sea tuyo 100% y eso al final, esa primera conexión, literalmente, esa primera conexión es la que te va a generar a vos que el día de general se sienta bien. Por más que sea un desastre, se va a sentir bien. El segundo bloque es conexión con mi equipo de trabajo. De más o menos, pongámoslo el ideal, mae, 6 de la mañana a 10 de la mañana es tuyo. 10 de la mañana a por lo menos unas 2, 3 de la tarde es para el equipo de brete y para el brete. Después de eso, ahí es donde entra, o ya sea un deep work sesh, a huevo, que te pongas a trabajar profundo en algo por lo menos unas 2 horas, o empezar a sacar pendientes de tu vida normal, es decir, conectar con personas, o que ya querés que sacar un curso de esto, lo que sea. Claro. Y cuando viajo, literalmente esto fue extremo, esto es la primera vez que lo hice. Con mi equipo de trabajo hice un procedimiento estándar operativo para poder decir cuáles son los días que me puedo conectar y cuáles son los días y cómo comportarse con mi horario, porque yo iba a estar en Europa. Claro. Entonces, literalmente hicimos un sistema operativo que yo pudiera saber. Es riquísimo. Si nunca lo han pensado, irse a vivir a Europa y bretear aquí es delicioso, porque usted vive todo el día y a las 5 de la tarde todo el mundo está empezando a bretear aquí. Entonces ya después usted bretea de 5 a 11 de la noche. Una cosa así, ya usted sacó el día riquísimo, se preparó riquísimo en la mañana. Entonces, cuando uno ya tiene ese bloque, ya después, que ya es el bloque operativo, lo puedes mover, ya sea, si estás en Europa, lo mueves para estas horas, si te despertaste a las 10 de la mañana, lo mueves para esta hora, pero entonces al final tenés ese bloque operativo, y después el otro, este bloque que te hablaba de que es el Deep Work Search, que es como pensamiento crítico, cómo hacer las cosas, cómo ver que si los números están mal, cómo sentarme a pensar sobre estos números exactamente, que es, cuando lo haces rutinario, ya es muchísimo más simple como de llevarlo, pero cuando encontrás con baches o que viajas o que algo pasó, que una separación o lo que sea, es volverse a arraigar a eso que ya venís repitiendo, ¿verdad? Pero, sí, no, y actualmente, por más que vean, de hecho hace poco le puse a ChatGPT, no sé si lo han hecho, que a ChatGPT ponerle roast me, póngaselo así como roast me, no sé si han visto eso en YouTube, que es como roast Justin Bieber, roast quien sea, entonces hablan pestes del póngale usted a ChatGPT roast me. Si usted habla con ChatGPT sus cosas personales y todas estas cosas, te va a decir todas las verdades. A mí me dijo, Kenneth, si yo me lo dijo así, si yo le diera $1 por cada vez de que usted reescribe su rutina y cómo la quiere hacer, yo usted fuera millonario. Así me lo dijo. Lo mismo, fijo, Así me lo dijo. Y es como, y te decís que sos un gurú de operaciones, pero al final estás tratando de rediseñar tu empresa. Literalmente. Sí, entonces te dice tu verdad y dependiendo de cómo lo recibes, sí. pero sí, esa está buenísima, Entonces me di cuenta realmente que esa parte me gusta mucho estar siempre como estandarizado, automatizar todo, pero en mi vida personal ahorita ese es el punto, uno de los puntos débiles, cómo mejorar esa rutina. Pero sí, así es, y de hecho afecta, si no tenés esa rutina, literalmente se ven los resultados. Qué bueno. Me gustaría saber también, y nos gustaría saber una pregunta que teníamos, que evidentemente todos los emprendedores, y vos nos dijiste que en tus 14, 26 y 37 años has pasado por etapas, Angelo lo llamó como las noches oscuras del alma, no sé si vos lo consideras igual, pero ¿de qué te has tenido que desapegar o dejar en el camino en algún punto de tu vida para llegar al punto en el que estás hoy? Ese típico dejar ir, que has tenido que dejar ir de tu identidad, de lo que tienes a nivel pragmático, de relaciones, como ya me lo mencionaste, pero más allá de eso, ¿qué has tenido que dejar ir que vos realmente en el momento te dolió, puta pero es como, es necesario para mi evolución? Dios me está llamando que es por aquí. El entorno, la gente. La gente se ha alejado, mucha gente, y ahí es donde yo digo siempre, una vez lo decía, yo por alguna razón he vivido como si el carro fuera para allá a 150 por hora y yo fuera conduciendo pero viendo para allá. Es como Dios es tan grande que lleva el carro a los mejores lugares,
yo voy viendo el paisaje de lo que voy creando y yo simplemente voy viendo las cosas espectaculares y voy viendo la vida, pero nunca me había dado cuenta de que yo voy para un lado y que realmente el objetivo es poder ver hacia dónde uno está yendo, cuál es el objetivo de poder, uno puede ir a 150 por hora, pero si uno no tiene el control de las cosas, Claro. ahí es donde uno realmente se da cuenta que uno está siendo víctima de las circunstancias y no realmente uno poniendo su vida ahí. Entonces, Qué bueno eso. dentro de esta parte que yo he tenido que dejar realmente, siempre he visto como que a pesar de que yo no haga absolutamente nada para dejarlo, Dios, mediante esta herramienta espectacular que se llama el universo, se asegura de que las varas pasen. Un mejor amigo con el cual ni siquiera había pensado que algo pudiera pasar, que era una de las personas más arraigadas a la relación anterior que yo tengo, se dejó decir un jeterazo sobre cosas mías y que al final fue como, ay Dios, gracias, güey, porque realmente me hace las varas más simples. Si me tengo que alejar de una persona porque me está haciendo daño, porque tengo que cortar, hizo algo para que sucediera. Entonces no tengo yo como que estar ahí sintiendo eso, pero mae, pienso que esa parte de dejar personas atrás, de dejar mae, inclusive lugares, frecuentar algo que uno hacía, yo creo que eso ha sido lo más complicado para llegar hasta el punto donde estoy. Mae, porque literalmente esto que estoy viviendo yo ahorita, mae, y lástima que no lo traje, yo lo tengo apuntado en mi cuaderno, donde yo lo escribí hace, no sé, 7, 8 meses Lo atrás. manifestaste. Mae, literalmente. Específicamente, ¿qué fue lo que escribiste? Kenneth en un apartamento con mi hija, mejorando la relación con mi hija, con una novia espectacular que me llame demasiado la atención, Puta madre. sentada en un sillón, literalmente, así la vi, sentada en un sillón, no le vi cara, Claro. pero la vi en un sillón, me la imaginé, mae, que si nos peleábamos, cómo me sentía yo, que si ese día se levantó y andaba en pijama hecho un desmadre, cómo me sentía yo, o si estábamos en los mejores momentos, cómo me sentía yo. Empecé a imaginar eso y yo, mae, lo dejé escrito, una vez lo escribí y hoy en día estoy viviendo eso. Ahora que lo estoy viviendo y que lo tengo aquí en carne y hueso, es como, eso fue lo que yo pedí, mae, pero yo no sé si era lo que quería. Ya, mae, es como, mae, ¿cómo se siente esto? Y ahí es donde uno empieza a poder integrar las cosas y agradecer por lo que tiene. Y a lo mejor no es como lo que lo quería, porque así literalmente es como lo quería, sino es como se está sintiendo. Mae, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Entonces sí. Qué bueno eso, mae. Que yo mae, me gustaría decirte que literalmente del podcast, mae, hemos sacado tanto que literal, mae, es increíble el aporte de valor que tienes. Y como te lo decíamos ahora antes, es como muchas veces nosotros mismos nos vemos en un punto de, mae, no sé qué hacer, no sé para dónde direccionar. Pensamos que no tenemos las respuestas ¿verdad? Pero cuando vos hablas a nosotros, es como, mae, este mae me acaba de dar una respuesta increíble de lo que yo estaba pasando, que este mae ni sabía que yo tenía, ¿entiendes? Y eso te pasó mucho a vos también. Y es como, mae, sí tenemos las respuestas. O sea, sí las tenemos. Lo que pasa es que pedimos tanto, pero no dedicamos tiempo a escucharnos tampoco, mae. Me gustaría, mae, que en esta cámara que tienes, mae, al Kenneth de antes y a una persona que pueda estar pasando por tu misma situación o situaciones que has pasado antes, mae, es un consejo de 1 minuto, el mejor consejo que he recibido, el mejor consejo que le puedas dar en este momento, de acuerdo a tu etapa actual, que le darías a esa persona, mae, que le darías a ese Kenneth que no sabe lo que le espera, pero que está pasando por un momento el cual necesita saberlo antes de que pase. ¿Cuánto tiempo tengo para decir eso? 1 minuto. Que tienes nota, tiene que tomar nota. Sí. Dale. Mae, solamente recuerde una cosa. Llegamos a esta tierra metidos en un cuerpo, que ese cuerpo realmente es su identidad que usted tiene hoy, mas eso no es usted. Usted no es eso. Usted realmente es esa esencia, esa vocecita que le habla ahí adentro, que usted es la persona que controla esa vocecita, que puede perfectamente estarle diciendo o positivo o negativo. Usted es el que tiene que trabajar en ese pensamiento. La circunstancia de afuera literalmente es una construcción de lo que usted tiene adentro en la cabeza. Entonces, sea lo que sea que usted esté pasando, tiene que recordar que esto que usted está jugando literalmente es un avatar. Es algo que se va a acabar en un momento. Entonces, cuando usted entiende eso, usted comienza a ponerle tanta atención a las cosas negativas y empieza a disfrutar un poco más de la vida. Si usted empieza a disfrutar un poco más de la vida, es literalmente soltar, como si yo estuviera presionándome este brazo y si hubiera estado todo el podcast aquí sosteniéndome el brazo, muy probablemente me vaya a doler. Hasta que yo decida soltar el brazo, no hasta que yo deje de presionarme, es hasta que decida soltar el brazo. Entonces, básicamente, de esto, si vos decidís hoy en mismo
soltar ese pensamiento que te tiene atrapado de que no sos bueno, de que estás mal con las finanzas, de que tu novia no te quiere, de todo eso, y empezás a pensar qué es lo que realmente vos querés, escribirlo, vivirlo y sentirlo, ahí es donde todo cambia. Y hay una sola cosa, recuerde de que aunque no sucedan las cosas como tenían que ser, es literalmente lo que tiene que pasar para que usted llegue al último camino, que al final es lo mismo. Vamos a regresar todos a un mismo sitio. Eso es todo. Un aplauso para ese cabrón, man. Es impresionante. Qué buena nota. De verdad, ma, es increíble, increíble todo. Yo lo que puedo decir, no sé si ya vamos dando cierre más o menos, pero es que de verdad que la intención que este mae y yo teníamos cuando iniciamos el podcast es que cada entrevista que hemos tenido, mae, nos ayuda muchísimo a nosotros a mejorar como personas. Son mentorías, mae. Son mentorías que valen demasiada plata. O sea, de hecho, ahora les decía en la pausa que tuvimos ahí en medio, casi lloro cuando este mae dijo ciertos puntos. Y dice, mae, wow, una cachetada, digo ahí, como el tema del fitness, no puedes estar dando sesiones. Y yo, mae, yo también. Entonces, mae, es mucho el aprendizaje. Antes de ir cerrando también, mencionaste a Dios en un momento, y esto no quiero dejarlo pasar. ¿Qué es Dios para Kenny? Vos, yo, esta mesa. Para mí Dios es literalmente la energía que se encarga de que cada una de las células y partículas de este universo se mueva. Entonces, para mí, Dios fue muy tergiversado, si esa es la palabra correcta, con respecto a cómo nosotros los seres humanos lo vemos, y nos limitamos muchísimo a creencias humanas, pero realmente para mí Dios es esa energía que está aquí asegurándose de que estos átomos que están aquí se aseguren de ser un vidrio, y este se asegure de ser, creo, aluminio, y que vos seas piel y órganos, y que todos los que estamos aquí seamos esto. Entonces, al final, para mí eso es Dios, es la fuerza que mueve, y creo que ahora lo dije, hay gente que cree que Dios es el universo. Para mí, Dios utiliza el universo como herramienta para poder autoexplorarse mediante un globo que hizo, que se llama Tierra, y a cómo crecen los frutos de los árboles, a cómo crecen el zacate, a cómo los pájaros vuelan, a cómo los perros andan. Nosotros los seres humanos pensamos, razonamos y somos los únicos en esta existencia que realmente somos conscientes de que somos conscientes. Y ahí es donde está la diferencia de cómo nosotros percibimos a Dios. Porque si usted se pone a pensar una cosa, mae, Dios es lo intangible, Dios es energía, Dios es todo lo que mueve y convierte mediante un aparato, que nosotros somos ese aparato biológico, convierte cosas tangibles. Este micrófono, ¿dónde existía antes de que la persona o las personas que se pusieron de acuerdo en una mesa como esta dijeron, vamos a diseñar este micrófono, le vamos a poner estas perillitas, le vamos a poner esto, esto, esto y esto? Pasó de lo intangible a lo tangible. Y Dios es la capacidad de nosotros de hacer eso, de poder conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, y actuar en pro a eso. Y nos dio la libertad de hacer lo que nos dé la gana. Y se autoexplora en lo malo y en lo bueno. Para mí eso es Dios. Qué bueno, qué bueno, mae. Qué bueno, qué increíble, mae. Y qué conocimiento, mae. Al fin y al cabo, esto es como literal, como Sarmi dijo, una mentoría. Y nos queda mucho que autoexplorarnos. O sea, siento que cada persona sale del podcast y va a decir, mae, ok, tengo que sentarme a ver qué quiero. Porque es una tarea que no nos damos, mae. Mae, como última pregunta, siempre también nos gusta decirle a los invitados, mae, que de acuerdo a su contexto, que sabemos que tu contexto es de poder, tu ambiente es de poder, tus relaciones son de poder, ¿qué dos personas consideras que, mae, darían un gran impacto acá? No solo a nosotros, mae, pensando más allá, pensando en un impacto global, mae, que pueda llegar a muchas personas. Hay un mae que yo realmente, para este tipo de conversaciones, considero, y es una de las personas más jóvenes que conozco con este pensamiento. Vive en Argentina, está difícil, pero el mae viene, y es uno de los maes que es un crack en lo que hace, que se llama Franco Argain. Franco Argain es un mae que yo pienso que cuando hablo con él es esencia pura, mae. Ese es un mae que definitivamente pienso que tiene algo que aportar. Y después hay otro mae que me gustaría mucho ver en este podcast, mae, por lo que puede aportar, y se llama Shanti. No sé si lo han visto en algún momento. Él tiene una escuela de felicidad, se llama El Despertador. Y su forma de ver la vida y cómo él ha integrado absolutamente todo lo que vivimos, mae, es otro nivel, mae.
a cómo él ve la vida. Entonces, esos son dos personas que yo diría, mae, full valor. ¿Los apuntaste? Yo fijo ahí que agrado. Buenísimo, buenísimo. Kenneth, mae, Mae, de verdad que un placer. Gracias por tu tiempo, mae. Gracias por tu Muchas gracias por presencia, invitarme. mae. Y de verdad por tu aporte de valor, que mae, estamos seguros que una segunda parte, mae, es mae, segura. sí. Hay Y que más planear que- porque vivo muy lejos. mae, Eso, aquí mae, en sí, hay que decirte con tiempo de anticipación. Familia, de verdad que mucho valor, tanto para nosotros como para ustedes. Esperamos que estén teniendo un hermoso día. Coméntenos qué fue lo que más les gustó y si también quieren ver a una persona específicamente en el podcast, déjenlo en comentarios. ¿Cómo sabes en Instagram? Tu cuenta personal. Ken.Ramírez Gobierno. Perfecto. ¿Tu cuenta Licita? ¿Es eso? Ah, bueno, licita.cl. Licita.cl. Súper bien. Para que lo sigan, para que vean el aporte que va a estar subiendo próximamente, familia. Que Dios me los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Pura vida.